El que vaya saliendo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre medicina china y sobre fitoterapia, el cual lo he titulado La fitoterapia como una herramienta terapéutica en la medicina china. Hablaré de fitoterapia, hablaré de medicina china, pero al final hablaremos dentro de lo que son plantas medicinales. Haré referencia a la medicina china y también haré algo de referencia a lo que sería a esa fitoterapia occidental, por decirla de alguna forma. Sobre todo, primero para que nos demos cuenta de la importancia que puede llegar a tener la fitoterapia dentro de los conceptos de salud. Y en segundo lugar, para darnos cuenta que muchas veces se habla de fitoterapia china como si fuera una cosa específica, una cosa diferente, y muchas veces y en muchos sitios también se habla de fitoterapia occidental. Yo la voy a diferenciar un poco con lo que sería la parte oriental y la parte occidental, pero también como si fuera muy diferente y que estuviera relegada solamente para un grupo de población, mientras que la oriental solamente pues relegada a Oriente. Y realmente no es así, ya que el uso de las plantas medicinales en cada zona pues se hace el uso de las plantas que tiene la zona. Todo lo que viene de fuera se puede interpretar de una forma o de otra, con los mismos conceptos, con conceptos distintos, pero siempre con el mismo objetivo: intentar regular todos los desajustes fisiológicos que se producen en el organismo, en el cuerpo humano. Bien. Por ejemplo, pues dentro de los asistentes, pues he visto que había uno de Colombia. Bueno, hablaremos de fitoterapia china, pero como veremos hay muchas plantas, muchas especies vegetales que igual están en China, que están en Colombia, que están en Europa y que por lo tanto se pueden utilizar de la misma forma. Lo que pasa que sí que vamos a ver que hablamos de fitoterapia china porque se va a fundamentar con los principios de la medicina china, mientras que cuando hablamos de esa fitoterapia occidental se va a fundamentar con principios dentro de lo que es esa medicina occidental. La fitoterapia como herramienta terapéutica de la medicina china. ¿Me deja cambiar? ¿No me deja cambiar? Ahora. Y bueno, y aquí pues he mezclado lo que son plantas, en este caso pues lo que son plantas de origen asiático. Pasa que me ha cambiado. Plantas de origen asiático y juntamente con los típicos, digamos, pues los utensilios más ancestrales dentro de lo que sería esa parte de la farmacia china. En la parte derecha tenemos el típico mortero, pues para hacer más o menos polvo, todo lo que serían esas materias medicinales, y en la parte de la izquierda se distingue el vaso, el plato de una balanza, que es con la cual se pesarían las cantidades de materia, de droga que se tendrían que utilizar para realizar el preparado en medicina, en fitoterapia. Bien, ¿qué es la fitoterapia? La fitoterapia china, un aspecto muy importante: la fitoterapia china tiene efectos secundarios, y no porque sea china, sino en general la fitoterapia tiene efectos secundarios. ¿La vamos a utilizar con un carácter más preventivo o con un carácter más terapéutico? Es segura, sobre todo. Entonces nos vamos a plantear qué es la fitoterapia, si tiene efectos secundarios, preventiva o terapéutica. Es segura,
serían las 4 primeras preguntas que nos hacemos. Nos aparecería, pues, ¿es compatible una fitoterapia con otra fitoterapia? ¿Es compatible la fitoterapia con los medicamentos? ¿Es compatible esa versatilidad que hay, fitoterapia china, fitoterapia occidental? ¿La podría yo combinar? Bien, son muchos, muchos interrogantes y que vamos a intentar, pues, buscar, pues, respuestas a cada uno de ellos. Fitoterapia, bueno, como su nombre indica, fitoterapia, fitos de plantas, terapia de curación, por lo tanto, es la terapia a través de las plantas medicinales. Y hablamos de plantas medicinales porque, como su nombre indica, medicinal, quiere decir que disponen de una serie de elementos, de sustancias activas, que son las que nos van a dar ese carácter medicinal. Hablaremos de fitoterapia china, a esas plantas, fitoterapia, plantas medicinales que tienen ese origen en Asia, y fitoterapia europea, pues serían las que tendrían ese origen en Europa. La fitoterapia china se fundamenta con los principios de la medicina china, al igual que la fitoterapia europea, pues se va a fundamentar con los principios de la medicina europea, la medicina occidental. Otra pregunta que nos viene es, ¿la fitoterapia es medicina? Bueno, fitoterapia, terapia de plantas, a base de plantas medicinales, no deja de ser una parte de la medicina. O más que una parte, una herramienta que utiliza la medicina para conseguir su objetivo, que es restaurar la salud. Restaurar la salud. ¿Será, por lo tanto, la fitoterapia una medicina de futuro? No es que sea una medicina de futuro. Ha sido la medicina del pasado, es la medicina del presente y continuará siendo esa medicina del futuro. Y digo que continuará, es y ha sido, en el sentido de que esas primeras medicinas, evidentemente, la primera herramienta que encontró el hombre para poder regular todos esos desajustes fisiológicos, lo hacía a través de las plantas. Se veía que las plantas disponían de una serie de sustancias activas a las cuales se fue estudiando y se determinó una acción terapéutica, de ahí que esa planta tenga esa acción terapéutica. Por lo tanto, todos los medicamentos han salido a través de las plantas, de las sustancias activas de las plantas, y que en el futuro pues también continúan saliendo. Sí que esas nuevas moléculas ya tienen esa parte de ingeniería tecnológica, y casi que se dice que se hacen a la carta. Bueno, pero hace 4 años sufrimos una pandemia, en el 2012 tuvimos otra, bueno, no tan potente, pero también un inicio de pandemia. Fue con toda esa problemática que empezó con todo el tema de la gripe aviar, que al final no lo fue tanto, pero gripe aviar. Y para ese, para ese virus de la gripe se obtuvo un antivírico, el oseltamivir, que lo que hacía era actuar en contra del virus del H1N5. Bien, un antivírico. Y de este antivírico, que en cierta medida ya tenía esa parte de ingeniería genética, se obtenía a partir de una planta, a partir del anís estrellado, de la badiana de la China. El anís estrellado, es el Lithium verum, es una planta muy utilizada
en Europa, en todo Occidente, utilizada también en Oriente, por lo tanto, en todo el mundo. Es una planta que se le han dado muchas funciones carminativas, funciones antiflatulentes, digestivas, pero que también se ha visto que pueden llegar a tener ciertas acciones antisépticas, como esa parte antibacteriana, antivírica. Bien, la materia prima para la obtención del antivírico, del ostealmivir, era a través de la planta, a través de las flores del Lilium verum, del anís estrellado, y con esa sustancia sotería se iban transformando hasta finalmente obtener el gran antivírico. Bien, que nos dice que si ya en la antigüedad era el primer remedio, pues después se ha visto que uno de los mejores remedios también los estamos obteniendo a través de las plantas. Claro, y siempre volvemos a lo mismo, mejor esa fitoterapia china, mejor la fitoterapia occidental, fitoterapia oriental, fitoterapia occidental. Ahí si es lo mismo hablar de fitoterapia que hablar de medicinas. Tenemos un proverbio chino que nos dice, ¿qué es mejor, gato blanco o gato negro? Lo importante que es que consigamos el objetivo. Y si el gato lo que tiene que hacer es controlar la cantidad de ratones, da igual el color que tenga. Lo importante es que cumpla con el objetivo. Lo importante no está en que las plantas tengan un origen y que tengan otro, sino que al final cumplan con su objetivo, cumplan con esa función de restablecer la salud. Vamos, por lo tanto, a intentar descifrar qué es eso de la fitoterapia, qué es eso, sobre todo, qué es eso de la fitoterapia china. Como fitoterapia, ya hemos indicado, plantas terapia, pues será el uso de las plantas medicinales para conseguir ese efecto medicinal, ese efecto saludable de restaurar la salud. Pero ¿por qué fitoterapia china? Bueno, hablamos de fitoterapia china porque son la forma de utilizar o los argumentos de cómo y por qué utilizar una serie de materias van a seguir los principios de la medicina china, al igual que en Occidente nos siguen los principios a nivel occidental. Pero si intentamos adentrarnos a esos primeros inicios en los cuales se utilizaba la fitoterapia como las plantas medicinales como ese primer remedio terapéutico ante todo tipo de dolencias, vamos a diferenciar por una parte lo que sería esa parte occidental y lo que sería la otra parte oriental. Bien, en la parte occidental, todas esas plantas, esas materias, a medida que se iban utilizando y a medida que se iban conociendo más, se realizaron tres grupos principales. El primer grupo que se llamaba, pues, materias principales, otro que eran las secundarias y otras que eran las tóxicas, o bien pues poco tóxicas, con una toxicidad moderada, o muy, muy tóxicas. Superiores también se llamaban superiores, medias, inferiores, siendo las inferiores de aquellas que están más escondidas porque son muy tóxicas. Y claro, para poder discernir si una planta se encuentra en un grupo o en el otro, seguimos un principio de toxicidad. La que mayor efecto tóxico nos produce sería ese carácter de inferioridad, y el que menor efecto tóxico y por lo tanto mejor efecto terapéutico nos da estaría en ese carácter de superioridad. Si analizamos lo mismo, la misma época, pero a nivel oriental, vemos que también se establecieron tres tipos de niveles. Esas materias que se llamaban emperadoras, las que se llamaban ministros, las que se llamaban sirvientes. Tres niveles. Y la
argumentación por la cual una materia podía estar en un grupo o en otro precisamente era el mismo principio de clasificación, era el índice de toxicidad que nos podía dar. Claro, los nombres que se le daban eran nombres que iban más adecuados a las características de la propia cultura. Emperador, ministros, sirvientes, que dice que el emperador nunca se equivoca, todo es bueno, pues son las que menos toxicidad nos va a dar. Los ministros, de vez en cuando, pues pueden meter la pata. Bueno, pues esos ministros ya presentan algo de toxicidad. Y desgraciadamente los sirvientes son aquellos que continuamente, pues, estaban dando problemas de toxicidad continuos. Las poco tóxicas, moderadamente tóxicas o potencialmente tóxicas. Entonces, lo que vemos que podemos decir que tienen un inicio común, independientemente de la cultura occidental, oriental, independientemente de la cultura, el principio de clasificación y de utilización era el mismo y era un principio de toxicidad. A partir de ese momento, cada una de ellas ha ido evolucionando de acuerdo al tipo de cultura, de acuerdo al tipo de medicina al cual se rigen. Claro, también podemos decir que la medicina que hablamos de nuestra medicina occidental, o mejor dicho, de nuestra propia medicina popular, vemos también que tiene grandes paralelismos con lo que sería la propia medicina china. La medicina china se caracteriza por dos elementos básicos que seguro que habéis oído hablar, el yin y el yang, el blanco y el negro, dos principios totalmente contrarios pero complementarios al mismo tiempo, que no puede existir uno sin la existencia del otro. Es decir, para que una cosa digamos que es blanca es porque la otra vemos que es negra, o la que es negra porque hay algo blanco que se puede comparar. Bien. Es ese principio de contrariedad. Pero es que eso mismo aplicado a nuestra propia medicina popular, exactamente igual. A nivel de medicina popular, cuando tenemos mucha fiebre, estamos muy calientes, sudamos mucho, mucho calor, ¿qué es lo que hacemos? Refrescarnos. Calor sería el yang, el refrescarse sería el yin. Cuando tenemos mucho frío es yin, ¿qué hacemos? Calentarnos, aportar calor. Estamos utilizando siempre el contrario. Bien, pues la medicina china también se fundamenta en ese aspecto, la contrariedad. Y eso mismo también tenemos dentro de esa propia medicina occidental. Como he dicho, a partir de ese momento se produce un cambio en el sentido de que van evolucionando, van avanzando por caminos distintos, ya que nuestra propia medicina, esta medicina occidental, ha ido avanzando aprovechándose de todos los adelantos, de todas las progresiones que se iban haciendo dentro del campo tecnológico. Claro, ¿qué es lo que hace? Que ese avance, juntamente con ese principio de curiosidad que se caracteriza la cultura occidental, es decir, si tenemos una planta, una especie vegetal que tiene una gran acción concreta, una acción antiinflamatoria tan importante, ¿por qué es? ¿Qué es lo que tiene esa planta para que nos dé esa acción terapéutica? Y eso es lo que hizo que fuera desarrollándose esta medicina, esta fitoterapia, a través de esa gran diversidad de sustancias activas, con variaciones en su composición química, para ir analizando cada una de esas acciones terapéuticas a quién respondían, a qué tipo de sustancia se debía. Esto fue un gran avance y sobre todo con ello se acompañó de todo lo que sería esa gran revuelta industrial.
revolución industrial que se dio a lo largo de la historia. Y esto, ¿qué es lo que hacía? Que, evidentemente, y más en la actualidad, que ya no vamos tanto con esas infusiones, esas decocciones, sino que vamos más con esa parte de más tranquilidad sin tener que preparar nada, solamente esa pastillita, es decir, esa pastillita es la base de plantas, se le ha tenido que sacar ese principio activo, elaborarlo para que quede allí en ese comprimido que nos estemos tomando, pues esa cantidad de principio activo correspondiente a esa acción terapéutica. Entonces, pasamos de lo que es de la planta a teniendo en cuenta esas sustancias activas que nos van a dar esas acciones terapéuticas. Bien, que lo que pasa que si bien esta parte, este mundo occidental fue evolucionando a medida que iba progresando ese desarrollo industrial, la fitoterapia oriental pues realmente no pudo avanzar en ese sentido porque además dentro de su cultura no existía, y prácticamente no existe, pero no existía, como he dicho, esa curiosidad. Es decir, si una planta nos da una acción terapéutica, ¿por qué es? Claro, y es porque la propia cultura en sí nunca pone en tela de juicio pues lo que haya podido decir el emperador, ni el ministro, ni todos aquellos que están por encima de la jerarquía. Entonces, ¿cómo no se interpelaba ese principio de curiosidad no estaba? Es por lo que fue evolucionando por otros caminos. Y entonces tuvo que desarrollar un mecanismo por el cual poder interpretar esas acciones terapéuticas sin necesidad de disponer de los principios activos. Y con eso no quiero decir que no tenga los principios activos, los va a tener los mismos. Lo único que la interpretación no se hace a través de ellos, sino a través de lo que se conoce con el nombre de propiedades, siendo estas propiedades las naturalezas, los sabores, las direcciones y los meridianos. Las naturalezas es fácil de entender en el sentido de que naturalezas tan solo es un gradiente de temperatura, desde el más caliente al más frío. Caliente, fresco, neutro, tibio, perdón, caliente, tibio, neutro, fresco, frío. Entonces, es más fresco aquel que es menos caliente o es más caliente aquel que tenga una temperatura mayor, un gradiente de temperatura. Lo que sí que hemos de tener en cuenta que esa propiedad no se le da por el aspecto que podamos determinar nosotros, sino por la sensación, por la respuesta que da el organismo ante la administración de esa naturaleza. Es decir, si resulta, como hemos dicho, que tenemos fiebre y tomamos una planta, puede ser, por ejemplo, una menta, y la menta nos da ese efecto de refrescarnos para ir reduciendo el calor y bajar la fiebre, está refrescando, de ahí que la naturaleza que se le da a la menta sea una naturaleza fresca. Si en vez de la menta resulta que estábamos hablando, que hemos hablado del anís estrellado, el Illicium verum, es una materia que se utiliza para regular esas funciones digestivas, recupera la digestión, carminativa, mejora todas esas funciones, claro, carminativa, mejora las digestiones, cuando resulta que éstas se encuentran impedidas con ese frío interno, que lo que hace es bloquear el propio estómago, dificultar las digestiones, pesadas, formación de gases. Por lo tanto, lo que hace es dar esa acción digestiva calentando para eliminar ese aspecto de enfriamiento que nos encontrábamos. De ahí que la naturaleza que tiene el anís estrellado sea una naturaleza caliente. ¿Por qué? Porque el efecto que nos da es el de calentarnos. Bien, en segundo lugar tenemos, bueno, podríamos hablar de dirección. La dirección es fácil, teniendo el principio de contrariedad, si resulta que la
patología se manifiesta hacia arriba, yo le tengo que dar una dirección hacia abajo. Si la patología se manifiesta hacia arriba, le daremos una dirección hacia arriba. Lo que estoy haciendo siempre el aspecto contrario. Luego se habla de meridianos, pero los meridianos también tienen una cierta correspondencia con lo que sería órganos, y a nivel de órganos es más específico dentro del campo de la fitoterapia. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues que si realmente lo que tenemos es un problema de pulmón, un problema de tos, que corresponde a la esfera de pulmón, tos, y lo que tengo que dar es una acción tranquilizante porque me ponen muy nervioso, hidratante para reducir la tos y mejorar, suavizar la garganta, lo que tendré que hacer es no solamente tener una naturaleza contraria a cómo se nos está manifestando la patología, sino que además esa acción me la tiene que hacer allí donde me hace falta, en este caso en la garganta, y no es en el pie. Por lo tanto, de ahí que tengamos la característica de los meridianos. Y he dejado para el final lo que serían esos 5 sabores. 5 sabores en el sentido que es esos 5 elementos, a cada elemento se le da un sabor, tiene una serie de relaciones, y estas relaciones las hablaremos también un poco más adelante. En primer lugar, esa fitoterapia, y dentro de esa fitoterapia y pensando en esa fitoterapia dentro del campo de la medicina china, sigue los principios de la medicina china. Y la medicina china se considera una medicina holística, una medicina que no solamente tiene en cuenta el cuerpo, sino que tiene en cuenta también el ambiente. De ahí, de ahí que, más que nada, porque dentro de nuestra propia cultura, en determinados momentos de la historia, se ha hablado mucho también en ese aspecto y vemos que tiene su relación. Por ejemplo, hace unos años ya se puso de moda dentro de lo que sería el ambiente futbolístico, se puso de moda el entorno. Es decir, que el entorno puede incidir de una forma positiva en los jugadores del equipo, y el entorno puede incidir de una forma negativa también en los jugadores del equipo. Por eso siempre se dice que un equipo de fútbol, cuando juega en casa, como tiene a favor todos sus hinchas, todo lo que es el entorno, pues tiene una mayor predisposición a hacer un mejor encuentro que el contrario, que los tiene a todos en contra. De ahí que el entorno tenga esa implicación dentro de esas funciones. El entorno tiene su implicación dentro también de las funciones fisiológicas. De hecho, en la práctica diaria también lo tenemos. Se habla mucho del estrés. Incluso se habla del estrés un tanto específico, que sería el estrés que viene relacionado con el trabajo. Y es lo que al final se le llama ya no solamente estrés, sino que se llama burnout, que sería el síndrome del trabajador quemado. Claro, es el entorno, es el ambiente con toda esa presión y todo lo que hace que lo que está afectando es al propio organismo, dificultando esas funciones fisiológicas, en este caso sobre todo en la parte psíquica, reduciendo no solamente esa respuesta psíquica, sino que también puede afectar a las respuestas físicas. Y eso lo que hace es reducir mucho el rendimiento del propio trabajador, y por eso ese aspecto dentro del ambiente industrial, pues también es un elemento que en la actualidad se tiene en cuenta, porque lo que se busca es un rendimiento del trabajo, y ese trabajador con ese burnout, pues lo que va a hacer es que el rendimiento va a ser mucho, mucho menor. Otro aspecto importante es que tiene en cuenta que dice, no hay enfermos, perdón, no hay enfermedades, sino lo que hay es enfermos.
como indicando, claro, si ya dentro del punto de vista de la fitoterapia no nos atenemos tanto a ese conjunto de principios activos, sino que a esas propiedades, es lo que hace que se alteren esas funciones fisiológicas. Por eso lo que se dice que no es tanto ese aspecto, digamos, físico, sino que es la parte psíquica que reduce ese rendimiento. De ahí que en vez de pensar que hay una enfermedad, que hay una bacteria, es un elemento, puede ser externo, es un patógeno que está provocando esa alteración fisiológica, por lo tanto, la que nos da lugar a ese enfermo, no tanto a la enfermedad, sino que a ese enfermo. Para dar un ejemplo un poco, bueno, bien característico, eh, dentro de la medicina china, siempre como indicando que es propiedad propia de la medicina china y que es un elemento muy diferenciador de lo que sería esa medicina occidental, es que, como diciendo, en medicina china vamos un poco más allá y entonces diferenciamos un simple resfriado, diferenciamos si está producido por un patógeno viento frío o por un patógeno viento-calor. De ahí que podamos discernir entre los resfriados por viento frío y los resfriados por viento-calor. Y eso queda representado evidentemente con ese cuadro sintomático desde el punto de vista occidental, un resfriado, bien sea por una bacteria, bien sea por el virus, lo que nos va a dar va a ser un cuadro sintomático concreto, más o menos amplio, y que es ese patógeno que lo produce. Y a ese patógeno siempre lo llamaremos por igual. Desde el punto de vista de la medicina china, el propio patógeno puede manifestarse con un aspecto o con otro, de que nos dé más ese carácter de viento frío o de viento calor. ¿Eh? Por eso, en un resfriado podemos decir, bueno, hay fiebre o no hay fiebre y continúa siendo un resfriado. Bien, desde el punto de vista de la medicina china, si esa fiebre se está manteniendo y es una fiebre alta, estaríamos hablando de una agresión de patógeno externo de tipo viento-calor. Pero si no hay fiebre o esa alteración de la temperatura son con pequeños grados, incluso una persona adulta se habla de que puede tener hasta 38 grados de temperatura, incluso con alguna décima, y no manifestarse o no darse cuenta de que ha tenido fiebre. Entonces, esas manifestaciones a nivel del calor no van a ser para nada exageradas, no van a ser tan plausibles, lo que nos indica, y más por el resto de síntomas, que es más por viento frío. Y claro, si es por viento frío, frío, utilizar al contrario, tendré que calentar, calor, tendría que utilizarlo al contrario, tendría que refrescar. Plantas completamente distintas, una calentadora y una fría, para tratar una misma patología que es ese resfriado, pero con síndromes distintos, con síndromes distintos. De ahí que estemos hablando de un modo de pensar, un modo de ver, un modo de tocar distinto, con ciertas similitudes, pero distinto uno de otro. Sí que al final podemos decir, bueno, pero es que la medicina china es también un buen sistema sanitario, el cual también se caracteriza en preservar y en recobrar la salud para conseguir ese efecto de armonía energética. Pero por otra parte, también podemos decir que es el concepto de salud que nos da la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, es lo más parecido al propio concepto de medicina china, ya que se define como el estado de bienestar físico y psíquico, esa relación entre el individuo y el entorno. Por lo tanto, nos está caracterizando precisamente las definiciones que le damos a esa propia medicina china. Tener en cuenta todo de ese carácter holístico, buscando y analizando bien esas relaciones del individuo con el entorno, con el entorno. Como frases, vamos a hablar de un poco lapidadoria, serían que nos puedan lapidar.
sería pues que la medicina china pues considera al organismo como un todo, que considera que hay enfermos pero que no hay enfermedades y que busca que todo esté en constante equilibrio, no solamente el organismo, sino con su entorno, que todo el universo se mantenga en equilibrio. Cuando se producen desajustes es cuando vienen esos desequilibrios, se manifiestan con esas alteraciones fisiológicas. De ahí que exista ese equilibrio entre esas dos energías, entre ese yin y ese yang. Y cuando aumenta una, decrece la otra, luego vuelve y por lo tanto dice que están siempre en constante movimiento para mantener, para conseguir el equilibrio. Pero las plantas medicinales, la fitoterapia, el uso de esas plantas medicinales también tienen el mismo principio: recuperar ese equilibrio energético, combatir con el patógeno responsable del desajuste y además recuperar el ajuste, Aquí, bien, un resfriado. Aquí hablamos también de resfriado y de gripe, y una de las principales diferencias para que veamos también cómo determinarlo. Un resfriado y una gripe. La principal diferencia que damos a la gripe del resfriado es que la gripe siempre se manifiesta con fiebres altas, inflamación de garganta, mucho dolor de garganta, dolor corporal, dolor de cabeza, mientras que en un resfriado bueno, no sería tanto dolor, más irritación de garganta. En un resfriado no habría ya esa inflamación de garganta. En un resfriado no se nos presentaría tanta cantidad de fiebre. En un resfriado sí que nos podemos encontrar con dolor muscular, dolor de cabeza, congestión, descargas nasales, pero una gripe con mucha presencia, mucha fiebre. Por lo tanto, vemos la diferencia en una gripe: mayor presencia de calor; en un resfriado, mayor presencia de frío. Pues ya tenemos la diferencia. El resfriado es afectación de viento frío como patógeno externo, y una gripe es afectación de viento calor como patógeno externo. Claro, desde el punto de vista occidental nos planteamos: un paciente con ese viento calor, pues si lo que tiene es un resfriado o lo que tiene es una gripe, ¿cómo que viento calor? Luego nos aparece el discípulo y dice: claro, fíjate que el viento lo que indica es movilidad, por eso unas veces duele aquí, otras veces duele más allá. Y luego la presencia de calor, porque hay mucha fiebre, inflamación, característicos del calor. Aquí tenemos el resultado. A eso lo que llamaríamos más gripe, y el otro sería más resfriado. Al fin y al cabo son esas dos energías, el yin y el yang, que tienen que estar en constante equilibrio. Una forma de definirla, pues tenemos ahí la imagen de la luna que le da el sol. Bueno, la parte que está iluminada estará caliente, por lo tanto corresponde a la parte yang. La parte que está oscura, no le da el sol, estará más fría, le corresponde a la parte yin. Yang, por eso se nos queda todo lo que queda de cara a sol, mientras que el yin todo que será que se encuentra de espaldas al sol. Buscamos ese equilibrio, y cuando hay ese equilibrio, diríamos que la persona está en un nivel de salud aceptable, mientras que si se producen desequilibrios, el nivel de salud ya no será aceptable, está alterado, y lo que hay que hacer es buscar ese equilibrio. ¿Qué posibilidades de desequilibrio a nivel general tenemos? En ese equilibrio, el yin y el yang, en el mismo equilibrio, estado de salud, no hay problema. Ahora bien, puede disminuir el yin, ya nos daría ese síndrome de insuficiencia de yin, pero puede disminuir el yang, entonces lo que tendríamos es ese síndrome de insuficiencia de yang. Ahora bien, puede disminuir el yin y aumentar el yang, entonces lo que tendremos es un exceso de yang por una deficiencia de yin, o al revés, un exceso de yin por una deficiencia de yang.
Y serían así los 4 aspectos fundamentales de patológico en ese sentido. A nivel genérico. Claro, si resulta que lo que tengo es una falta de yin, lo que prevalece es el yang y lo que tengo que hacer es recuperar el yin. Y para eso el yin es frío, tendríamos que aplicar materias que fueran frescas. Ahora bien, si yo tengo esa falta de yin, pero además tengo un exceso de yang, no solamente tendrá que recuperar el yin, sino hacer bajar el yang. Para hacer bajar el yang frío, para recuperar el yin fresco, pero el carácter va a ser más frío porque tendré que dispersar parte del calor. Y lo mismo para esa falta de yang o ese frío por falta de yang. En este caso con acciones calentadoras porque lo que hay que hacer es dispersar el frío, eliminar el frío. Estos serían esos 5 elementos, los 5 elementos básicos: madera, fuego, tierra, metal, agua, a los cuales le corresponde un órgano y una entraña, un órgano. La madera es el hígado, el fuego es el corazón, la tierra es el bazo, el metal es el pulmón y el agua es el riñón. Y luego hay una serie de relaciones entre ellas para mejorar y para controlar. Eso desde el punto de vista como elemento lo entendemos bien. El agua, con el agua que estoy diciendo, favorecer la formación de madera. El agua hace crecer las plantas, los árboles, se forma madera. Con la madera voy cortando la madera y que estoy aportando, que la puedo encender y puedo aumentar el fuego. Cuanto más madera, más fuego voy a tener. Ese fuego, si hacemos mucho fuego, al final, ¿qué nos quedan? Cenizas, tierra. Esa tierra que nos hace, tenemos el río, si la aportamos, le colocamos tierra delante, estamos controlando el río y lo hacemos ir por donde quiere la tierra. Eh, Perdón, la tierra, estaba ahora ya, me he adelantado. La tierra, de la tierra, ¿qué es lo que sacamos? Metal, de ahí que las minas para sacar el metal. El metal que nos hace, que nos ayude a condensar el agua, nos ayuda a condensar el agua ambiental. Por eso por la mañana, con el rocío de la mañana, nos aparece el agua. Y de hecho en muchos sitios se utiliza, ahí sí que interviene esa parte psíquica, pero se utilizan determinados tipos de metales para poder determinar dónde hay mayor o menor cantidad de agua. Y ya tendríamos, por lo tanto, ese ciclo de generación, lo que llamamos generación, porque uno va a fomentar la generación, el aumento del otro. Pero por la misma regla de 3 tenemos ese control, es decir, el exceso de uno que pueda debilitar al otro. Y eso también nos sirve a nivel de elementos, porque el agua, mucha agua, lo que hace es apagar el fuego, mucho fuego, lo que hace es derretir el metal, mucho metal, lo que hace es cortar mucha madera. La madera lo que hace que es muchas raíces, controlar la tierra, y la tierra lo que hace, como hemos dicho en el agua, controlar el agua que vaya por donde quiera. Por lo tanto, vemos que se va cumpliendo. Y esta teoría salió porque se analizaban, se veían cómo influían las estaciones en el crecimiento de las plantas, qué ambiente climatológico se daba en cada época, cómo eso iba mejorando. Y todo eso interpretado a nivel de propio organismo, por eso se colocan los órganos, y lo mismo que nos hace el elemento nos puede hacer el órgano. Y dentro del órgano, además, se incluyen los sabores. Y ahí es cuando intervienen las plantas, los sabores. Porque los sabores, al igual que la naturaleza, los sabores también, la interpretación que tenemos que dar es por la propia respuesta del organismo ante la administración de un sabor. Es decir, cuando tomamos una planta, una pequeña infusión, y encontramos amargo, se nos estimulan las papilas gustativas del amargo y decimos, es amargo. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto de amargo de la medicina china. El amargo será aquel que me seque. Y sí que algo de ambiente encontramos, porque cuando tomamos algo de amargo, la lengua se nos queda como más seca.
Por eso el amargo purga el calor y seca la humedad. Y es el efecto que nos va a producir en el cuerpo. El dulce tiene acción, actúa a nivel de la tierra, a nivel del bazo. El bazo, un buen tonificante, transforma los alimentos en nutrientes, en energía, nos da energía. Bien, pues el dulce nos va a dar energía y no por el sabor que encontremos, sino por el efecto que nos produce, que nos da esa energía. Y lo mismo, pues para el picante, para el salado, para el ácido. ¿Eh? Pero vemos que, claro, si queremos analizar, vamos a analizar alguno de ellos. El dulce. Tomamos dulce. Al tomar el dulce ¿qué nos hace? Nos hidrata y cuando tenemos una irritación de garganta, tomamos dulce, esa miel nos hidrata, mejora la ventilación pulmonar, mejoramos las funciones de pulmón. Vaya, dulce nos está generando pulmón. Está generando pulmón. Lo mismo podemos decir de, yo qué sé, del salado. El salado que hace retener líquidos, retener líquidos. Claro, retiene líquidos. Y el hígado, siempre hablamos de que el hígado tiene la función de almacenar sangre, por lo tanto, al retener, ayudamos a esa retención. Y eso lo tendríamos con todos ellos. Pero también nos encontramos con la parte de control, porque si no solamente tenemos que generar, sino que tenemos que controlar para que uno no se desmadre. Y entonces, claro, cuando tomamos mucho dulce, ¿qué nos ocurre? Si tomamos mucho dulce, pues bueno, vamos aumentando de peso, aumentamos de peso, ese exceso de peso que nos da lugar a problemas en los huesos. Y resulta que el buen estado de los huesos va a depender de la esfera funcional del riñón. Y no solamente eso, cuando tomamos mucho dulce, ¿qué nos pasa en los dientes? Caries, afectación de caries por parte de los dientes, porque los dientes no están del todo fuertes. Los dientes se consideran las prolongaciones de los huesos al exterior. Por lo tanto, los dientes forman parte de los huesos y los huesos dependen del buen estado del riñón. Si hay caries, porque el riñón no los fortalece bien. De ahí que un exceso de dulce esté afectando el riñón y eso hace que pueda manifestarse la caries. De hecho, también se dice, lo que es bueno para el bazo es malo para el espinazo. Lo que es bueno para el bazo, el aumento, es malo para el espinazo porque además tenemos que doblar más la columna vertebral. También podríamos hablar, por ejemplo, del salado. El salado corresponde al riñón. El salado retiene líquidos, retiene líquidos. Al retener líquidos, ¿qué es lo que hace? Debilita, porque un exceso del salado lo que va a hacer es debilitar al que controla. Lo debilita, lo controla demasiado, lo deja en deficiencia, que en este caso corresponde a quién? Al amargo, al corazón. Y de hecho, todo el mundo tiene claro que cuando hay problemas de hipertensión, lo primero que suele reducirse o eliminarse dentro de la dieta, ¿qué es? La sal, porque la sal retiene líquidos, retiene líquidos en el corazón que tiene que hacer más fuerza para poder moverlos. Al reducir ese consumo de sal, lo que estamos haciendo que el corazón vaya más tranquilo y eso es lo que hace que pueda disminuir la presión arterial. Bien, pues todo eso con todos los sabores lo tendríamos y eso hace que dentro de la cultura china, pues esos sabores, esas plantas estén completamente integradas dentro de esos aspectos culinarios y les sirve no solamente por la parte nutritiva, sino que también a través de la alimentación, a través de las plantas medicinales, ir recuperando esas funciones fisiológicas dependiendo de la estación del año que nos encontremos. Por eso ya la dieta china suele caracterizarse por una gran mezcla de sabores, pero dependiendo de la estación del año, prevalece más un sabor que en otro. Por ejemplo, en la época del otoño, pues aspectos más picantes. En la época de la madera, pues aspectos un tanto más agrios, más ácidos. En el verano, pues un tanto más dulces. Y así lo que van haciendo es mejorar todas esas funciones dentro dependiendo de la estación del año. Y ya no solamente por eso, sino que lo que tenemos, como hemos dicho, es
ese problema de irritación de garganta ya dentro de nuestra alimentación, plantas más dulces, aspectos más dulces, con el fin de ir reduciendo la irritación y mejorando la hidratación. Claro, todo ello que nos lleva a ir realizando un buen diagnóstico, una buena diferenciación de síndromes, ya que el tratamiento que hagamos, y en este caso, sentando dentro de la parte de la fitoterapia, será basada también de acuerdo a esa diferenciación de síndromes que hayamos dado. Para tener esa diferenciación de síndromes, analizamos siempre todo el conjunto de síntomas. En este caso, irritabilidad, cara verdosa, alterada, habla fuerte y todo, serían síntomas que nos estarían indicando una cierta afectación de hígado. Si esa cara roja, lengua roja, nos indicarían más ese carácter de corazón y así podríamos indicar diferentes aspectos, diferentes órganos que se podrían encontrar afectados. Por eso el tratamiento va a basarse siempre en ese aspecto de contrariedad y por lo tanto los principios básicos nos indican dispersar lo que hay en exceso. Está en exceso, es patológico, por lo tanto hay que dispersarlo. Si está en insuficiencia, tendré que tonificarlo. Después se habla también, y eso entrando dentro de los 5 elementos, dispersar al hijo para controlar el exceso o tonificar la madre para tonificar el hijo. Claro, tonificar la madre, ¿qué se refiere? Que tenemos el metal deficiente, pues vamos a tonificar la madre. Como tenemos el metal deficiente, lo que hacemos es aportar dulce, que es para tonificar a la madre, dulce suaviza la garganta y lo estamos mejorando. Si lo que tengo que hacer es dispersarlo, el riñón lo encontramos un tanto en exceso, lo tengo que dispersar, ¿qué es lo que tendré que hacer? Pues aquello que le está controlando. El dulce también, ¿qué es lo que hace? Lo está de un exceso de dulce, lo debilita, pues entonces sería también tomar el dulce para dispersar. Se habla también de ese Feng Qi, que es ese sistema defensivo, y hay muchas plantas, y ahí es cuando hablábamos de ese aspecto de prevención o tratamiento. Vemos como tratamiento, pero también como prevención, en el sentido de que todo lo que podamos mantener ese sistema defensivo, ese sistema inmunitario fuerte, nos va a prevenir de otras situaciones patológicas porque por la misma regla de tres, si ese sistema inmunitario lo tenemos muy débil, ese sistema defensivo está muy bajo, lo que seremos más vulnerables a cualquier tipo de alteración fisiológica. Y no solamente alteración, cualquier tipo de agresión por parte de los patógenos. Hemos hablado del tema del resfriado. Si tenemos un sistema inmunitario frágil, débil, de factor patógeno externo que nos pueden agredir, hay muchos y entonces enseguida nos agreden porque lo tenemos muy bajo. Si lo tenemos muy fuerte, pues necesitamos mucha cantidad. Y eso lo podemos entender bien y más en la época que nos encontramos aquí en todo lo que sería el hemisferio norte, en que ahora van prevaleciendo mucho los problemas de alergias. Una alergia, rinitis alérgica, fiebre del heno, todos son por entrar en contacto con la sustancia alergénica. Desde el punto de vista de la medicina china, diremos, esa sustancia alergénica es ese patógeno que viene del exterior, por lo tanto, patógeno externo, entramos en contacto, nos produce la reacción y damos una respuesta a esa sustancia alergénica. Claro, ¿qué nos ocurre? Que el año que llueve mucho, aparecen una gran germinación de gramíneas con una cantidad de polen excesivo en el ambiente y esa excesiva cantidad de polen en el ambiente hace que cualquier momento que salgamos a la calle ya tenemos todo ese cuadro sintomático. Ahora bien, si no hay tantas gramíneas, si no hay tanto, por eso fuera de la época de la estación del año en que hay menor cantidad de polen, los síntomas del resfriado, los síntomas de la alergia no se manifiestan porque resulta que el sistema defensivo lo tenemos más fuerte que lo que sería esa agresión de ese patógeno.
Entonces, por eso ese zenchi es importante para ser menos vulnerables a todos esos agentes. También se habla de esa observación de la lengua, pero todo esto correspondía dentro de lo que sería el sistema diagnóstico. Dentro de la lengua quedan representando los diferentes órganos. Al igual que el pulso nos sirve también, pues tan solo hay diferentes tipos de pulso, pero para que podamos entender un pulso que lo encontramos muy rápido, la persona está más nerviosa, hay más calor, más yang. Entonces, si lo encuentra más lento, estará más cansado, más fatigado, más yin. Y, y nos ayuda a interpretar si hay más calor, si hay más frío. ¿eh? Dentro de la fitoterapia, por lo tanto, se habla mucho de orientalizar la fitoterapia occidental o bien occidentalizar la fitoterapia china. Lo que sí que hemos de entender es que los principios originarios han sido los mismos. La evolución ha ido por diferentes caminos y el objetivo final continúa siendo el mismo, buscar ese reequilibrio, esa recuperación, ese restablecimiento de la salud. Si bien para ello sigue mecanismos distintos, de ahí que se hable de orientalizar esa fitoterapia occidental o de occidentalizar esa fitoterapia china. ¿Qué sería eso? Occidentalizar la fitoterapia china dentro de esas plantas medicinales de origen asiático, analizar esa estructura química, qué sustancias activas, qué principios activos tienen, porque a partir de ahí podremos determinar esas acciones terapéuticas. Y lo mismo con orientalizar la fitoterapia occidental. Y para ello es a partir de esas plantas occidentales buscar esa interpretación de acuerdo a esas propiedades y ver, entender si tiene una naturaleza fría, una naturaleza caliente, si tiene un sabor picante, un sabor dulce, y eso me ayudará a determinar las acciones terapéuticas que tiene. Entonces, claro, lo real sería eso, pero realizar esa transgresión es lo que se hace más complicada. Sí que al final yo intentaré hacer un tanto esa orientalización de la fitoterapia occidental, pero por otro tipo de mecanismos, mezclando mucho la parte occidental y la parte oriental. Dentro de todas esas herramientas terapéuticas que dispone la medicina china, la acupuntura, la moxibustión, el tuina, el qigong, acupuntura, inserción de agujas en determinados puntos locales que son altamente energéticos. Moxibustión, combustión de plantas, en este caso principalmente la que más se utiliza, la artemisa. La combustión de la artemisa es la aplicación de ese calor de la artemisa en ese punto acupuntural. Tuina, manipulación, masaje. Chicón, ejercicios físicos para mejorar todo lo que sería ese control de la energía y mejorar mejor, si cabe, la elasticidad de las articulaciones. Y por último tendríamos la fitoterapia, el uso de esas plantas medicinales. Dentro de la importancia que tiene la fitoterapia dentro de la medicina china, estaríamos hablando que tiene una importancia en el sentido de que entre un 60 o un 75% de las patologías pueden tratarse con fitoterapia y de ahí que sea la más utilizada de todas. Pero no porque sea eso, sino porque además se compatibiliza con el resto de herramientas terapéuticas. Se puede compatibilizar perfectamente con el tuina, con la acupuntura, con el qigong, pensando en que cualquiera de las herramientas terapéuticas tienen el mismo principio terapéutico: recuperar el equilibrio energético y restablecer la salud. Las plantas, por lo tanto,
son plantas que disponen de sustancias activas y precisamente gracias a esas sustancias activas tenemos unas acciones terapéuticas. Desde el punto de vista oriental hablaríamos de que disponen una serie de propiedades para conseguir ese objetivo final, que será conseguir recuperar el equilibrio energético y restablecer la salud. Aquí tenemos planta típicamente occidental, típicamente china. La tenemos en ambas fitoterapias. La gran característica que se da con acciones antisépticas, antibacterianas, incluso a veces hasta se han dado con ese carácter, por ese carácter antibacteriano, con una pequeña acción antibiótica. Se utiliza mucho, sobre todo a nivel dermatológico, porque tiene, desde el punto de vista chino, veríamos que tiene una predisposición más por el carácter a nivel de pulmón y de sangre, por lo tanto también de hígado, y esa parte de hígado para eliminar toxinas, de ahí que se utilice como un buen detoxificante. Un buen detoxificante, toxinas, escalón en sangre, de ahí que tenga ese carácter refrescante, y si tiene ese carácter refrescante y elimina toxinas, hablaríamos que tiene una naturaleza un tanto fresca y hablaríamos que también tiene en cierta medida sabor, un cierto sabor picante porque activa la circulación de la sangre. Otra planta más muy utilizada aquí es el diente león. Aquí he puesto otra imagen, aquí con esa flor característica que luego se hace la parte plumosa. Y luego, pues, aquí, estamos aquí, la parte plumosa, el diente león. También considerado uno de los grandes depurativos y sobre todo depurativos por eliminación de toxinas de hígado y depurativos por acciones diuréticas. Es buen diurético también. Bien, desde el punto de vista de esta fitoterapia china, ese carácter diurético hace que tenga efectos drenantes, esa acción depurativa hace que elimine ese calor, esas toxinas de hígado y que luego a través del riñón se puedan eliminar al exterior. El eliminar esas toxinas de hígado hace que nos dé al final con ciertas acciones vamos a hablar también un poco antidiabéticas, perdón, antibacterianas, porque lo que está haciendo es dar esa acción antiséptica. No es que digamos que es antibiótica, pero sí que nos ayuda muchas veces en determinados tipos, pues, de toxinas a nivel hepático, de incluso en pequeños procesos de infecciones urinarias. Un gran carácter diurético y la eliminación de esas toxinas a través de la diuresis. Aquí tenemos una más. No termina de extinguirse del todo bien. Esta no, esto es un... No, creía que era una, no, pero este es un crimen. No, la siguiente, esta de aquí. Esta de aquí es el hinojo. Hinojo, que algo he comentado antes. Hinojo parecido al anís estrellado, pero con otra particularidad, que además es un buen, aparte de ser carminativo, digestivo y un buen antiflatulente, tiene esas funciones a nivel digestivo, tiene un sabor dulce, tonificante, nutriente del bazo, regulador de las funciones digestivas, actúa en hígado y eso es lo que hace que tenga esa acción antiflatulente tan importante y además por esa característica de hígado y de riñón es lo que tiene funciones también ginecológicas y de hecho ya en el Fonker, en el Pío Fonker ya nos indica que una de sus virtudes es como un buen regulador menstrual. Acciones muy parecidas le podríamos dar a la canela. La canela, tanto sea canela de Ceilán como sea la canela de la China, me da igual. El cinnamon sea como el cinnamon ceilánico. Cualquiera de las dos, un efecto calentador importante, hígado y riñón, de que también tenga acciones a nivel ginecológico. Y tenemos, pues bueno, lo que se le daría en ese carácter antibiótico, pues el ajo, la quinasia, el orégano, incluso la quinasia más que un carácter antibiótico, le daríamos más un carácter estimulante de las defensas, que es por lo que más se conoce, estimulante de las defensas. ¿eh? Aquí, si allí eran todo plantas más, digamos, todas occidentales, pero muchas de ellas a nivel oriental, aquí sí que son todas
orientales. Bueno, tenemos el Cicifus, que son los dátiles chinos, muy típica también en la península ibérica. Y luego tenemos las almendras, aquí tenemos las semillas, en este caso son de albaricoque o el melocotón. Bueno, albaricoque y melocotón también muy típicas aquí en Occidente. La morera, esas hojitas de morera tienen un carácter nutriente de cara a esos gusanitos de seda, pero la morera se le han dado acciones antidiabéticas. La morera, desde el punto de vista occidental, tiene una naturaleza refrescante, tiene uno de ellos es el picante, por lo tanto ayuda a mover la energía, por ser picante, refrescante ayuda a quitar calor, de ahí que con ese sabor picante y esa naturaleza fresca hace que tenga ciertas reacciones también para un poco esos primeros síntomas de la gripe o del resfriado, pero por viento, calor, con presencia de fiebre. Se le ha dado ese carácter antidiabético porque la diabetes, los signos más característicos de la diabetes son cuando los niveles de azúcar en sangre son muy altos. Un cansancio, fatiga, sudoración, boca muy pastosa, seca, beber mucha agua, comer mucho, orinar mucho. Claro, todo lo que me indica es mucho calor y encima beber mucho con sequedad, de ahí que viene a indicarnos que uno de los síndromes más característicos es la presencia de calor con esa falta de líquido, esa falta de yin. Claro, si esta es una materia que es refrescante, quita el calor y mejora esa parte de nutrición yin, al reducir la sintomatología es como si estuviéramos ayudando a regular sus niveles de azúcar en sangre y entonces cuánto se le da esa acción antidiabética. No es porque cure la diabetes, sí porque lo que está haciendo es reducir esa sintomatología y por lo tanto al reducir la sintomatología lo que estamos haciendo es controlar los niveles de azúcar en sangre. También, por otra parte, no tenemos que confundir esta morera, que es del árbol leñoso, un árbol arbóreo, a la morera de la zarzamora, que es lo único que le podemos dar a la zarzamora, que tiene los frutos, tienen un carácter nutriente, son bastante nutritivos y con una cierta acción diurética, nada más. Mientras que a la morera del árbol sí que tenemos las hojas diaforéticas, las ramas antirreumáticas, todo lo que es para eliminar ese viento-calor. Aquí os he puesto tres imágenes típicas para ver las diferentes flores. Me faltaba, porque bueno, ahora en esta época todavía no está el fruto grande, pero esto sería el granado. El granado. El granado aquí se utiliza por disponer de un efecto astringente y por disponer de un efecto antihelmíntico. Desde el punto de vista de la medicina china, también le damos ese carácter a nivel de los gusanos intestinales y le damos también ese carácter astringente por los sabores que nos da, que corresponden precisamente a la gran presencia de taninos que tienen la corteza. El llantem el llantem o plantago, un buen diurético, las semillas y los frutos disponen de gran cantidad de fibra, que lo que hacen que sea muy mucilaginoso y por lo tanto regulen todo ese tránsito intestinal. Eso ayuda a ir a eliminar todas esas masas, masas abdominales que se van creando a nivel de estreñimiento para controlar el estreñimiento. Desde el punto de vista de la medicina china, tiene una acción diurética y esa acción diurética drenante de la humedad para ayudar a eliminar líquidos y al mismo tiempo que se eliminan líquidos, se eliminan toxinas, se elimina calor y sobre todo calor de hígado. Y hemos de pensar que esas toxinas de hígado también muchas veces se manifiestan con afecciones oculares. ¿eh? La zarzaparrilla, como no, la zarzaparrilla, uno de los mejores depurativos que disponemos. Si es un gran depurativo, es que elimina toxinas de hígado y al mismo tiempo las elimina a través de diuresis. De eso hace que tenga una acción muy directa en hígado y en riñón. Aquí tenemos esas hojas alargadas, un tanto espinosas, sería zarzaparrilla.
Y luego esas ramitas tan ramificadas con esas hojas finas es una esparguera que tiene la característica de ser un gran hidratante y diurético. Por lo tanto, tonificante del yin. Aquí no tenemos el fruto, pero son las hojas, lo que se utiliza son las semillas, hemos visto antes del melocotón, esto es un melocotonero. Las semillas se caracterizan porque tienen muchos aceites esenciales, mejoran ese tránsito intestinal y dentro de lo que se llama medicina china, claro, esas semillas aportan líquidos, mucílagos y por lo tanto mejoran ese tránsito intestinal. Esta ya es totalmente occidental, no está dentro de la fitoterapia china, pero lo podemos entender perfectamente por el uso que se le da, que es uno de los mejores antidepresivos que tenemos. Es el hipérico, uno de los mejores antidepresivos. Claro, una depresión la tenemos que entender como un problema de bloqueo de hígado que ataca la tierra, la deja en deficiencia. Por lo tanto, la propia materia es un buen antidepresivo porque actúa a nivel de hígado, liberando esas vías de paso, mejorando las funciones de bazo para ir recuperando esa energía y mantener esa vitalidad. De ahí que los dos elementos fundamentales serían hígado y sería bazo. Y aquí tenemos, bueno, pues también diferentes tipos de semillas que se utilizan mucho dentro de la fitoterapia occidental y teniendo en cuenta esas características, esas propiedades, de acuerdo al sabor, me va a decir si va a actuar más por el frío o por el calor, de acuerdo, perdón, a la naturaleza, de acuerdo al sabor, me puede identificar más un tipo de acción, un tipo de otra, porque ese picante activa la circulación, ese salado lo que hace es retener líquidos, disolver masas, ese dulce, acción fortificante, ese amargo, lo que hace es quitar calor y provocar sequedad, y nos quedaría, y el ácido, que lo que hace es también retener, pero almacenar, evitar pérdida de líquidos, evitar pérdida de líquidos. Bien, si hay alguna pregunta y si queréis dejar las preguntas para el final y ahora continuará mi compañero que os explicará un poco el tema de la formación. Genial, Carlos. Muchas gracias por la ponencia, por el webinar. Me quedo con el hipérico y creo que para los asistentes decirles que en estos momentos de pandemia, ¿no? En donde tuvimos ese encerramiento, nos hubiese ido muy bien ese trabajo hacia el estrés con el hipérico. Así que bueno, nada, ya informaros y comentaros cómo funciona el tema de los estudios. Muchos de vosotros a lo mejor estáis aquí también porque os interesa la medicina china y bueno, en el momento que hay dudas de dónde estudiar, de cómo estudiar medicina china, pues nosotros somos la Escuela Superior de Medicina Tradicional China. Digamos que llevamos desde el 1989 formando a futuros profesionales e interesados en la medicina china, ya no solamente en España, sino a nivel internacional. Y bueno, al final quien estudia medicina china no es únicamente alguien que se quiere dedicar profesionalmente a ello, sino alguien que también puede tener ciertas curiosidades y ha llegado un momento en su vida que quiere profundizar. Deciros que tenemos más de 60 profesores en plantilla. Esto quiere decir que los puntos de vista que un profesor puede dar en una clase o en un seminario son distintos a los de otro y esto enriquece mucho la visión que se puede tener de la medicina china de mano como por ejemplo de Carlos o como otros tantos profesores que trabajan con nosotros. Y son profesores que se dedican a ello de manera profesional, que tienen sus propios centros. Entonces, ya no solamente que se dediquen a la profesión de manera de formación, que nos puedan enseñar, sino que también van a poder darnos un punto de vista suyo personal de cómo tratan a sus pacientes. También importantísimo tener en cuenta el tema de las relaciones entre las universidades de medicina china de Beijing y Yunnan. Muchos de vosotros seguramente sabéis que Beijing y Yunnan son dos de las más importantes universidades a nivel mundial en la medicina tradicional china, junto también con Shanghái. Y bueno, creo que esto es un punto muy importante. También vais a poder realizar un stage con nosotros. La medicina, la escuela superior tiene la posibilidad de realizar stage en Cuba y en China. Son hospitales en donde se practica la medicina tradicional china
y también las prácticas clínicas, ya no solamente en los stage en estos países, sino también en centros One and Men. Nuestros centros One and Men están en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Navarra. Importantísimo tener en cuenta que somos los únicos asociados con una universidad europea. Esto quiere decir que las personas que tengan el requisito de bachillerato, prueba de acceso para mayores de 25 años o carrera universitaria, cuando digo bachillerato me refiero a bachillerato internacional, pueden acceder a un título propio emitido por la Universidad Europea del Atlántico. Esto nos da unos grados de oficialidad brutales, ya que, como sabréis muchos de vosotros, en España no está reglada la medicina china. Al mismo tiempo, también deciros que muchos estudiantes que puedan venir del territorio internacional no necesitarán homologar su título a España, que esos procesos suelen ser muy largos, ya que al estar certificados por la Universidad Europea del Atlántico, títulos de cualquier otro país, fisioterapia, títulos universitarios me refiero, de cualquier otro país, también los pueden coger y muchas de estas titulaciones os pueden favorecer a la hora de convalidar asignaturas en los estudios que ofrecemos también. Bueno, aparte de eso, el centro asociado se consigue el título propio por la universidad y en el caso de que no se cumplan los requisitos necesarios para ello, también recibiremos el título de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa. Es un diploma en donde, con colaboración a las universidades mencionadas antes de Beijing y Yunnan, también certificarán vuestro título y la formación. Ventajas. Bueno, ventajas de estudiar con nosotros son muchas. Tenemos un montón de condiciones que además de las ya mencionadas, pueden ser la conciliación familiar, el poder estudiar desde casa, poderte organizar con tu tiempo libre. Ha traído muchas ventajas a la hora de estudiar. Es el nuevo método B-Learning o e-Learning, que significa modalidad online o modalidad semipresencial de los estudios. En el caso, por ejemplo, del confinamiento, muchísimas personas no pudieron, pudieron estudiar con nosotros, pudieron continuar sus estudios de manera normal al tener la modalidad, este tipo de método de estudio, pudieron estudiar y funcionar de manera normal, igual que los profesores pudieron seguir trabajando. Y el plan de estudio, Carlos, perdona que me lo he saltado antes, creo que lo tienes antes, en alguna diapositiva anterior. Muy bien. Consta de 4 años. Nosotros somos la escuela superior por excelencia de la formación en medicina china y al terminar los 4 años de estudio vamos a estar formados desde teoría básica, diagnóstico, la parte de acupuntura que la veríamos en segundo, con meridianos y puntos y las técnicas acupunturales. Y en tercero, aparte de trabajaríamos la fitoterapia, estudiaríamos fitoterapia, como bien nos ha enseñado Carlos, con las asignaturas de materia médica, prescripción, tuina, y ya adquirido todo el conocimiento de cómo diagnostico, cómo diferencio los síndromes, qué métodos y técnicas acupunturales tengo, pues y medicina china y fitoterapia, pasamos a cuarto curso en donde todas las asignaturas que estudiaremos serán de tratamiento integral. Esto significa que una vez aprendidas todas las disciplinas de la medicina china, vamos a poder aplicarlas a medicina interna, ginecología, pediatría, cada una con su disciplina que mejor le funcione. Son 240 créditos universitarios. Esto puede resultar un poco dudoso a la hora de si no tengo los estudios necesarios, ¿cómo que son 240 créditos? Es una manera que nosotros tenemos luego de medir la cantidad, el valor de la cantidad de cada asignatura, el contenido que se ofrece y además que la universidad ofrecería en ese título propio una cantidad de 240 créditos en totalidad de los 4 años de estudios. Vale, siguiente parte, súper importante, campus virtual. ¿Cómo se maneja el campus virtual? Pues es una plataforma muy completa en donde vamos a poder tener biblioteca gratuita, biblioteca virtual con muchísimos ejemplares gratuitos. El material didáctico de todas las asignaturas está colgado en PDF. Ofrecemos talleres virtuales, talleres gratuitos en los centros de soporte ya mencionados antes, clases extracurriculares que consiste en poder llevar a práctica un caso clínico real con los profesores que se encarguen de esa clase entre varios compañeros. Entonces, ya no solamente
es un espacio en donde se aprenda y se practique, sino también en donde se comparta con otros compañeros. Y los cursos IFC. Los cursos IFC es una formación complementaria, Instituto de Formación Continua, en donde vais a poder ampliar el conocimiento de manera complementaria con cursos como fibromialgia, prescripciones médicas, cómo realizar cocciones, ¿qué más? Estética facial, estética corporal, todo lo que la medicina china puede hacer en otros aspectos. Y bueno, como decía antes, el campus virtual es donde vais a poder estudiar, desde donde se van a realizar todas las actividades, los exámenes, todo eso lo vamos a poder hacer de manera virtual. Vale, antes de acabar me gustaría deciros que cuando finalicéis los estudios se realizaría un acto de graduación. Esto es algo bastante importante que creo que es importante darle énfasis porque una vez uno se apunta a una escuela, lo más bonito, ¿no?, es que cuando uno finaliza pueda haber un acto de graduación en donde celebran, en donde celebras que has terminado los estudios y en donde ya recibes tu titulación y bueno, es un acto de reconocimiento hacia el esfuerzo y hacia la dedicación que es importante que sepáis que nosotros también lo realizamos. Y una vez acabamos los estudios, ¿qué más podemos hacer? Bueno, estudios de posgrado y, como he dicho antes, el stage en Cuba y en China. Actualmente tenemos un conjunto de 9 tipos de formación de másteres que están a la disposición en la página web de másteres, que ahora también la puedo colgar por aquí, para que veáis que en un futuro, cuando terminemos esos 4 años, pues podéis seguir estudiando y especializaros en alguna rama de la medicina china o incluso en otra distinta que puedan haber. Y bueno, eso en un principio es eso. Nada más, Carlos. Bien, aquí he visto Eso es, aquí tenemos unas cuantas preguntas. Me dice, la primera planta que mostró de flores blancas, ¿cómo se llama? Primera planta. Supongo que será esta de aquí, de flores blancas. Esto se conoce con el nombre de madreselva. Es la lonicera. Lonicera. Lo escribo por aquí, ¿vale, Carlos? Así también que quede en el chat. Lonicera. ¿Qué más había? Un saludo desde Mozambique también. Saludos. Dice, para quien es agrónomo y tiene diploma en fitoterapia, puede tener posibilidad de tener equivalencia de las asignaturas. ¿Respondes tú o no? Como quieras. Sí, si quieres, normalmente cuando vienen alumnos que están formados en fitoterapia de otra escuela que tienen formación de ello, necesitaríamos el certificado académico en donde aparezcan las horas dedicadas a cada asignatura y el contenido de la misma. Entonces, esto, hablando con gestión académica, pues se podría ver las equivalencias con la formación que nosotros impartimos. Hay, No sé si... al igual que en todo tipo de estudios, siempre hay un sistema de convalidación de asignaturas dependiendo del programa que se haya cursado. Eso es. No sé si creo que hemos respondido, ¿verdad, Yolanda, a tu pregunta? Sí. Bueno, pero solamente indicar que, bueno, como veo que no hay preguntas, solamente indicar que, bueno, que he intentado, pues, hacer mucho énfasis en lo que es el uso de las plantas medicinales. Como habréis visto, es un tema que, pues, a mí me apasiona y que ya no solamente porque estemos hablando de medicina china, sino que a nivel de medicina occidental, las plantas medicinales de allí donde sean, por su carácter medicinal, es que disponen de esas sustancias activas y por lo tanto podemos aprovecharnos de ellas. Eso sí, con eso sí siempre tenemos que tener en cuenta y la medicina china, como he dicho, es la medicina del contrario. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si tenemos un problema de yang, tenemos un exceso de yang, le tendré que dar un yin para quitar ese yang, y si que tengo una falta de yang, tendré que calentar para recuperar el yang.
Pero el problema lo encontraremos si tenemos un problema yang. Tengo que quitar yang y estoy calentando. Pues lo mismo que si nos equivocamos aquí con una planta y buscamos efectos totalmente contrarios. O sea que tiene que estar bien aplicada. A ver, que he visto aquí más cosas. En España no está reconocida o regulada la MTC. En España todavía no está regulada todo lo que sería a nivel de medicinas complementarias. No solamente la medicina china, sino tampoco exactamente ni siquiera pues, la acupuntura, la osteopatía, la naturopatía. Están todo como medicinas complementarias. Se está trabajando en diferentes ámbitos para buscar esa tan ansiada regulación. Si bien donde en este momento pues ya está regulada es en Portugal, está regulada en Alemania, en algunos aspectos dentro de la homeopatía, pues también algo en Francia. Bueno, poco a poco, pues a nivel europeo, pues se está yendo a esa ansiada regulación. Aquí en España hubo un paso hacia atrás poco antes de la pandemia por unas declaraciones y un poco de insistencia que se hacía desde el ministerio, caracterizando a todas las medicinas, a todas las terapias complementarias e integrativas como pseudoterapias. Aspecto que se va actualizando y en el que hemos trabajado mucho y tenemos un departamento que trabaja pues para ir demostrando la evidencia científica que tienen todas estas terapias. Esto, como se trata de un proceso político, evidentemente lleva su tiempo y poco a poco, pero en este momento pues está un poco ese aspecto en stand-by, pero repito, estamos trabajando en diferentes ámbitos para conseguir esa tan ansiada regulación. De hecho, el último avance que se ha hecho ya a través de la OMS, ahora en el 23 terminó la estrategia 14-23 que se prorrogó hasta el año 24 y se está trabajando con una nueva estrategia para el 25-34 en materia de materias de medicinas tradicionales e integrativas, complementarias e integrativas, con el fin de que todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud pues que trabajen en pro de esa regulación e incluso que se estudie la posibilidad de incluir dentro de lo que sería el gran campo de la salud y salud pública, pues colocar también todo lo que son estas medicinas tradicionales. Además, añadir también a lo que dice Carlos, que bueno, como sabéis, hay ciertos estándares internacionales llamados la Haya y CUMIN de Montreal. Nosotros sí que cumplimos con esta visión de vivir en armonía con la naturaleza y bueno, el certificado de la Universidad Europea del Atlántico, que es una universidad que tenemos aquí en Santiago de Compostela, nos oficializa un poquito más y nos da ese grado de esos puntos más fuertes hacia los estudios que ofrecemos aquí. Entonces, eso es un dato bastante importante, que vosotros, cuando vayáis a otros países, por ejemplo, podréis certificar vuestros estudios y traducir a distintos idiomas a través del organismo de la Haya. Eso es decir mucho en la medicina china. Otra pregunta que hay, dice, la titulación que otorga el programa es de médico en medicina china. No es de médico y por una sencilla razón, porque al tratarse de estudios que no están reglados, nos pueden contener el aspecto de medicina. Es un título propio de la Universidad Europea del Atlántico y el cual el día que se nos regule, pues tendrá el carácter de estudios de grado. Por lo tanto, la convalidación sería con estudios de grado. Eso es. Carlos, ¿qué libro aconsejas para iniciarte en el mundo de la medicina china? Para iniciarte,
los libros divulgativos que hay de medicina china básicos pueden ser interesantes. El que disponemos nosotros ya entra dentro de lo que serían las bases científicas dentro de la medicina china, y si realmente el interés es conocer un poco más la medicina china, el consejo que doy que visualicen este primer tema que corresponde a los fundamentos básicos de la medicina china. Otro libro interesante en ese aspecto, que son los fundamentos de la medicina china, de un autor muy interesante, es el de Maciocha, que es también fundamento de la medicina china por Maciocha, que es bastante semejante al de fundamentos que disponemos en la escuela. Si no está regulada, ¿qué permiso se obtiene para ejercer? Para ejercer no se ejerce como médico ni como centro sanitario. En España, la regulación que hay, una regulación para centros sanitarios, y un centro sanitario tiene que estar bajo la responsabilidad y bajo el auspicio será de un médico, de un farmacéutico, de un fisio, de un ATS. Todos son dentro del campo de la parte sanitaria. Claro, un centro médico tiene que ser un médico, un centro de fisioterapia tendrá que haber un fisio, una farmacia tiene que haber un farmacéutico, un centro de enfermería tiene que haber un enfermero. Dentro de la acupuntura y medicina china se hace todo como consultas externas, y no van por lo que sería la parte de sanidad, sino que van por consumo. ¿Puede compartir las presentaciones por correo? Hola, Yolanda. Yo todo esto se lo pasaré a mi compañero, a Ismael. Le mandáis el correo para que os pueda hacer llegar la presentación. Ningún problema. ¿Y he perdido? Sí, creo que no tenemos más preguntas por aquí. No sé si alguien tiene algo más que preguntar. Para las bases dentro de la medicina, fundamentos básicos, la unidad de fundamentos de medicina china por Maciocha. Vale. Vale. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Carlos, voy a dejar por aquí los contactos. info@mtc.es es el contacto directo para la escuela para poder hacer preguntas sobre los estudios. Y también dejo el correo electrónico directo de Valencia, del Centro de Soporte de Valencia, en donde vais a poder escribir al Centro de Soporte de Valencia quien quiera matricularse aquí. Barcelona, Madrid, es lo mismo, cambiando barcelona@smtc.es y madrid@smtc.es. Muy bien, pues nada, pues agradecer vuestra asistencia. Espero que haya podido aportar ese granito de arena para tener un mejor entendimiento, no solo de la medicina china, sino también, sobre todo, esa fitoterapia, y ese poquito para ver un poco esos paralelismos entre la parte oriental y la parte occidental. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, pues bien, a través de Ismael podéis mandarme sin ningún problema. Muy bien, Carlos. Vale, pues nada, pues hasta luego. Hasta la próxima. Adiós.